Voy a retomar un poco la información que venía trabajando Juan, que tiene que ver con el censo de 1608, donde ya marca la presencia de las órdenes religiosas en Santiago del Estero. Como para retomar, ¿no? Siempre es importante en la historia ubicarnos espacial y temporalmente. Por ahí conceptos básicos, como por ejemplo diferenciar o comprender siglo y año. ¿Lo saben hacer? No todos, ¿no es cierto? Bueno, son cosas básicas que las trabajamos con los chicos en la educación secundaria, porque por ahí uno lee, no sé, un artículo en el diario mismo y no sabe, dice, en el siglo XVI, ¿y de qué año estaremos hablando? ¿Sí? 1500. A los 2 primeros años le vamos a sumar 1 y vamos a sacar el siglo, ¿sí? La época de la fundación que estamos hablando del siglo XVI. Lo que vamos a abordar ahora, siglo XVII, ¿sí? Un periodo en el que Santiago del Estero, después del proceso fundacional, va a empezar a asentarse como una ciudad y se va a convertir para este momento en un polo administrativo, político y religioso, ¿sí? Por eso justamente quería rescatar esto del asentamiento de las órdenes religiosas en la región, porque también sabemos que obedece a uno de los propósitos de la corona española en ese momento, difundir el catolicismo. En ese contexto, para fines del siglo XVI, va a llegar la Compañía de Jesús, que recién la mencionábamos y que de tanto se ha hablado, ¿no? A partir de Francisco como Papa, Mamantula con su beatificación. Va a llegar a estas regiones. Ya estaban apostados en la región del Perú unos años antes, pero específicamente a Santiago van a llegar hacia 1585 por pedido del obispo Francisco de Victoria, que solicita la llegada de esta orden religiosa a estos territorios y tenía mucho que ver con el prestigio que había adquirido la Compañía de Jesús en el mundo, europeo principalmente, y muy ligado a una prédica de la religión católica con algunas particularidades que la va a diferenciar del resto de las órdenes religiosas. Como decía recién, el censo de 1608 ya marca la presencia de franciscanos, de mercedarios, dominicos, ¿sí? En la región ya existían los conventos, había frailes, y la Compañía de Jesús viene a Santiago del Estero con un panorama, digamos, de lo que era la región en ese momento. Tengamos en cuenta que son ciudades que empezaban a formarse como tales. Santiago del Estero en ese momento era cabecera de la gobernación, ¿sí? También es importante, cuando decía hace rato, ubicarnos espacial y temporalmente, esto de entender qué era el Tucumán o la región del Tucumán para ese momento. No es Tucumán, como conocemos hoy la provincia, o Santiago, como conocemos hoy Santiago, ¿sí? Era una extensión territorial mucho más grande que abarcaba las provincias de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, parte de Córdoba. Después va a haber modificaciones dentro de la organización político-administrativa, pero esta era la organización para ese momento de la región del Tucumán. Si bien Santiago va a funcionar como un centro, como decía recién, político, administrativo, religioso, durante este siglo XVI va a ir sufriendo ciertas transformaciones que van a pasar también por la cuestión religiosa y política, ¿sí? Hay que tener en cuenta que mirar estos aspectos no hay que hacerlo de manera separada, ¿sí? No hay que mirar la política por un lado, la religión por el otro, sino que son todos aspectos que van a estar vinculados, particularmente en la sociedad colonial, ¿sí? La sociedad colonial, como para describirla muy rápidamente, ¿sí? Sabemos que era una sociedad jerárquica, es decir, donde había diferentes grupos o categorías sociales. Eso va a hacer, lógicamente, que luchen por el poder también, ¿sí? Y ese poder va a estar muy vinculado tanto a lo político como a lo religioso en este caso. Santiago del Estero va a sentir la necesidad como región que va a manejar en ese momento las cuestiones religiosas, de fundar un convento, es decir, un seminario en este caso, donde se van a formar estos
estos sacerdotes. ¿Por qué? Porque como vemos aquí, era una extensión territorial muy grande y esta finalidad justamente de expandir el catolicismo se hacía bastante difícil por la escasez que había de clero. Entonces, justamente el obispo lo que hace es plantear la necesidad de que haya un seminario en la región. Hay un primer antecedente en la región de Talavera del Esteco, no sé si aparece específicamente ahí, que sería más o menos como en el límite actualmente de Salta con Santiago del Estero. No hay documentos que confirmen la existencia de ese primer seminario, pero sí a partir de los primeros años del siglo XVII de la existencia de un seminario. Y aquí viene también otro de los hitos históricos de Santiago del Estero, que es el primer lugar del territorio argentino actualmente donde va a existir una casa de altos estudios. Siempre hemos escuchado hablar de Córdoba como la primera universidad del país, ¿no es cierto? Bueno, nosotros hemos tenido la posibilidad de contar en estos territorios con una casa de altos estudios. Quizás no lo que va a hacer después la Universidad de Córdoba, pero sí con una educación, ¿sí? Destinada específicamente a una formación mucho más específica. Esto va a venir no específicamente de la mano de la Compañía de Jesús, pero va a tener una gran importancia en la creación del seminario. ¿Por qué? Porque justamente lo que hablaba anteriormente, lo que va a diferenciar a la Compañía de Jesús del resto de las órdenes religiosas, tiene que ver con un plan de estudios que tenía la Compañía de Jesús que era muy particular y que ponía mucho énfasis en la formación intelectual, ¿sí? Y en otras características que también va a ir adquiriendo la orden, sobre todo en el desarrollo misional que va a tener. ¿Qué es lo que va a pasar con este seminario durante el siglo XVII? ¿Sí? Se lo va a fundar en 1609 y se va a entregar, ¿no? Fíjense esto también importante, la entrega, esta cuestión de poder, podríamos decir, se entrega la dirección del seminario a la Compañía de Jesús. Es decir, la Compañía de Jesús va a regular quiénes ingresan, quiénes no, cómo se manejaban los fondos del seminario, y aquí volvemos a ver estas relaciones de poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese seminario va a estar sustentado en gran parte por las rentas de la corona española. Entonces, va a haber permanentes conflictos entre el obispo, la Compañía de Jesús y en algún momento también con el gobernador, ¿sí? Justamente por los intereses económicos que existían. Particularmente, uno de los conflictos, y aquí como para hablar un poco más acerca del seminario en sí, tenía que ver con el ingreso. ¿Quiénes ingresaban y por qué ingresaban a las órdenes religiosas? Y en este caso, ¿por qué al seminario? Bueno, un estudio en general, investigaciones, muestran cuestiones vinculadas no solo a las categorías sociales que existían en ese momento, sino a determinados intereses también. Por un lado, cuando uno mira el ingreso de los jóvenes al seminario, hay una etapa en la cual se prohíbe el ingreso de mestizos y de criollos para la formación sacerdotal, ¿sí? A todas las instituciones que estaban bajo la dirección de la Compañía de Jesús. En las primeras décadas del siglo XVII, es decir, 1615 aproximadamente en adelante, cuando ya estaba funcionando nuestro seminario, hay una mayor apertura al ingreso. Y esto va a obedecer a diferentes razones. Por un lado, o sea, tiene como varias miradas. ¿Por qué pueden empezar a ingresar a partir de ahora los criollos, por ejemplo? No así los mestizos, pero sí los criollos ingresaban a la formación sacerdotal. Por un lado, porque la necesidad de formar clérigos era muy importante, ¿sí? Entonces, por ahí muchos ponían en cuestionamiento incluso quiénes entraban a formarse, si realmente había una vocación sacerdotal detrás de eso o había otras cuestiones. Bueno, y ahí empiezan a aparecer algunos estudios que analizan el ingreso y algunos tienen que ver con
algunas prácticas de la sociedad colonial que tenían que ver, por ejemplo, con la cantidad de hijos extramatrimoniales que existían en el Tucumán, las uniones que no eran bien vistas, ¿sí?, por la sociedad. Tengamos en cuenta que es una sociedad muy conservadora, y por lo tanto el ingreso tanto de hombres como de mujeres a las órdenes religiosas tenía que ver con esa necesidad de subsanar ese defecto de natalis, como se dice, ¿no?, de nacimiento, de dónde venimos. Por otro lado también porque las órdenes religiosas tenían de alguna manera el poder de poder perdonar, ¿sí?, esas cuestiones impuras. Entonces, también. Y por otro lado, no menor, los legados testamentarios que dejaban estas familias para que puedan ingresar a la formación sacerdotal, particularmente en el caso de la Compañía de Jesús. Eso va a hacer que durante buena parte del siglo XVII, más o menos hasta la primera mitad del siglo XVII, Santiago del Estero funciona realmente como un centro religioso, político y administrativo, y a partir de la segunda mitad del siglo XVII, esa cuestión del control va a empezar a trasladarse, ¿sí? Y ahí, bueno, obviamente después mis compañeros van a profundizar en esto de el concepto que traía Juan de no es que hemos sido pobres, que hemos desaparecido, que ya no existíamos dentro de la región del Tucumán, no, se ha ido moviendo, digamos, el control administrativo, político y religioso. Finalmente ese seminario va a terminar de alguna manera desapareciendo hacia fines del siglo XVII porque este polo económico se va a trasladar a Córdoba, ¿sí?, que es lo que también había mencionado Juan, ¿no?, como Tucumán y Córdoba tenían otras posibilidades. Bueno, la Compañía de Jesús también ve que Córdoba tenía otras posibilidades en cuanto a sus intereses, ¿sí?, en relación al ingreso, ¿no? Entonces ya desde esa primera mitad del siglo XVII ya habían empezado a trasladarse. De hecho, ni el gobernador, ni el obispo, ¿no?, ni las autoridades estaban asentadas en Santiago, ya estaban en Córdoba, ¿sí? Entonces ya empieza a trasladarse un poco ese control o el poder hacia la otra región. Fines del siglo XVII, el seminario termina trasladándose y es lo que se convierte después en el seminario Nuestra Señora de Loreto, ¿sí?, que es lo que después pasa a llamarse como la Universidad de Córdoba. Pero rescatamos esto, ¿no? En realidad, a donde surge o el origen va a ser en Santiago del Estero, que después termina siendo trasladado a la ciudad de Córdoba. Bueno, eso básicamente, ¿no?, rescatar cómo en el siglo XVII Santiago del Estero ha funcionado como un polo político y religioso fundamentalmente, y la importancia que ha tenido el seminario y la Compañía de Jesús durante esta etapa en la historia de Santiago. El seminario lo crea aquí el obispo Trejo y Sanabria, que es el mismo que lo termina llevando a Córdoba. Hoy uno va a la Universidad de Córdoba y está el obispo pero era de Santiago. Ese traslado de no solo del seminario, sino el obispado pasa a Córdoba también, y como recién decía Jimena, es todo un conjunto entre lo que es el gobierno político con el religioso, iba todo hermanado, ¿no? Entonces Santiago termina perdiendo ahí, entre comillas, un poco la centralidad de lo que era el Tucumán. Era necesario ir a Córdoba para poder expandirse más, ¿no?